Bueno, vamos a hablar en esta oportunidad sobre el sistema cardiovascular. Se integra con el corazón, es un órgano muscular que bombea sangre a dos circuitos separados, los cuales son circuito pulmonar y circuito sistemático. En el circuito pulmonar lo tenemos dividido en tres, que son arterias, capilares y venas. Bueno, entre estos dos circuitos mencionados tenemos el pulmonar, que es el que lleva la sangre a los pulmones y fuera de estos, mientras que el sistémico se encarga de llevarla a los diferentes órganos y tejidos que tenemos en el cuerpo. Bueno, ahora hablaremos de las arterias. Son una serie de vasos que transportan la sangre desde el corazón y en el trayecto se van acortando su diámetro para poder entrar en las regiones más pequeñas del cuerpo. Aquí tenemos a los capilares, que como pueden ver en la imagen es una red sanguínea en la que se intercambian gases, nutrientes, desechos metabólicos, hormonas, entre otros. Pasa entre la sangre y los tejidos del cuerpo para conservar las actividades metabólicas normales. Ahora tenemos a las venas. Son vasos sanguíneos de paredes elásticas muy extensibles pero poco contraíbles. Estos vasos drenan los lechos capilares y forman vasos cada vez más grandes, que como vemos en la imagen devuelve la sangre al corazón. Estudiamos también la túnica de los vasos. Como vemos en la imagen, esto quiere decir cómo está conformado un vaso sanguíneo. Tenemos como ejemplo una arteria, en donde la capa más externa se denomina túnica adventicia, la capa media, túnica media, y la siguiente, túnica íntima. Bueno, ahora hablaremos de estas tres túnicas que forman parte de los vasos sanguíneos. Empezamos por la túnica íntima, la que está más adentro. Se compone de una sola capa de células endoteliales escamosas y aplanadas, que forman un tubo, como vemos en la imagen, que recubre la luz del vaso y el tejido conjuntivo subendotelial subyacente. La túnica media es integrada por músculo liso, todas orientadas de una sola manera, concéntrica alrededor de la luz. La túnica adventicia está constituida de un tejido conjuntivo fibroelástico dispuesto en sentido longitudinal. Ahora, ¿cómo se nutren estos vasos? Tenemos para esto al vasa vasorum, que es el encargado de nutrir a esto. Penetran en las paredes del vaso y se ramifican. Se localizan pequeñas partículas entre la túnica adventicia y la túnica media, como podemos ver en la imagen. Bien, ahora hablaremos acerca de la inervación de los vasos. Es una red de nervios vasomotores, componentes del sistema simpático, que a la vez este es componente del sistema nervioso autónomo. Inerva las células del músculo liso de los vasos sanguíneos, que como vimos en la anterior diapositiva, la túnica media está compuesta de músculo liso. Tenemos luego la clasificación de las arterias. Son en tres tipos: arterias elásticas, arteriolas y arterias musculares.
Bien, ahora hablaremos sobre las arterias elásticas. Les voy a pedir por favor que presten mucha atención a la siguiente imagen. Ubiquemos primero la túnica íntima, que como sabemos es la capa más profunda. Se compone de un endotelio apoyado por una capa estrecha de tejido conjuntivo. Contiene fibroblastos y células de músculo liso ocasionales y fibras colágena. La siguiente es la túnica media, que como podemos ver tiene muchas láminas fenestradas de elastina, que también son conocidas como membranas fenestradas. Y la última capa, la más superior, la adventicia, es delgada y se compone de un tejido conjuntivo fibroelástico laxo, que compone algunos fibroblastos. Hablemos ahora de las arterias musculares. Estas son mucho más delgadas que las arterias elásticas. En su túnica íntima, en la más profunda, en su capa subendotelial contiene algunas cuantas hélicas de músculo liso. En su túnica media se conforma predominante con células de músculo liso, aunque estas son bastante pequeñas para localizarlas en las paredes de las vísceras. En su túnica adventicia contiene fibras elásticas, fibras de colágena, sustancia básicamente compuesta sobre todo por sulfato. Pasamos ahora a la estructura de los capilares. En su túnica íntima tiene una capa delgada de tejido conjuntivo subendotelial que consiste en colágeno de tipo 3. En la túnica media solo son células de músculo liso, y en la túnica adventicia es escasa y representa tejido conjuntivo fibroelástico, en el cual podemos encontrar unos cuantos fibroblastos. Ahora nos encontramos aquí con la clasificación de los capilares, que son tres: continuo, fenestrados y sinusoides. Bien, les hablaré ahora sobre la clasificación de los capilares, en los cuales tenemos capilares continuos. Estas no tienen poros ni fenestras en sus paredes, como pueden ver. Solo se encuentran en tejidos musculares, nerviosos y conjuntivos, y las uniones intercelulares entre sus células endoteliales son tipo de fascia ocluyente, que impiden el paso de muchas moléculas. Tenemos también los capilares fenestrados. Poseen poros que son denominados fenestras. Sus paredes están recubiertas por pequeños diagramas de poros, como vemos en la imagen. Estos capilares se encuentran en el páncreas, intestinos y las glándulas endocrinas. Y por último, los capilares sinusoides. Estos los podemos encontrar en ciertos órganos del cuerpo, por ejemplo, médula ósea, hígado, el vaso, algunos linfoides y algunas glándulas endocrinas. Están recubiertos de endotelios. Estos contienen muchas fenestras grandes que carecen de diafragmas. Son irregulares y se ajustan a la forma de la estructura en la cual se localizan. Hablemos ahora de las venas. Estos son vasos que regresan al corazón, y las venas no solo sobrepasan en número a las arterias, sino que por lo general tienen diámetros más grandes. Y aquí tenemos un dato curioso: casi el 70% del volumen sanguíneo total se halla en estos vasos.
Dentro de su clasificación son tres grupos: pequeñas, medianas y grandes. Tenemos a las vénulas y venas pequeñas, y a medida que se acumula la sangre del lecho capilar, esta se vierte a las vénulas postcapilares. Sus paredes son similares a la de los capilares y tienen un endotelio delgado rodeado por fibras reticulares y pericitos. Las venas medianas. Estas son las que drenan la mayor parte del cuerpo, incluyendo todas las regiones de las extremidades. Su túnica íntima incluye el endotelio y su lámina basal, fibras reticulares. Y las venas grandes, que comprenden las venas cavas, las pulmonares, la porta, las renales, las yugulares internas, las ilíacas y las ácigos. En su túnica íntima podemos ver que son similares a las venas medianas, excepto porque las primeras tienen capacidad subendotelial gruesa de tejido conjuntivo. Seguimos con el corazón. Es una bomba de 4 cámaras, 2 aurículas que son las que reciben la sangre y 2 ventrículos que la expulsan. Bien, ahora hablaremos de las capas de la estructura del corazón, que son 3: endocardio, miocardio y epicardio. En el endocardio encontramos un interior blando, células endoteliales poligonales aplanadas, una capa subendotelial, que es un tejido conectivo, es la que fija el endocardio con el miocardio. Siguiendo con el miocardio, tiene trabéculas carnosas, gránulos auriculares. Las células que los contienen se llaman mioendocrinas, precursoras de ANP. En el epicardio tenemos una capa visceral del pericardio, y esta recubre la superficie externa del corazón. Hablaremos ahora del esqueleto cardíaco. Su estructura se divide en 3 anillos fibrosos que se forman alrededor de la base de la aorta: el trígono fibroso, que se forma sobre todo en las cúspides de la válvula aórtica, y el tabique membranoso, que es la porción superior del tabique interventricular. El sistema vascular linfático consiste en vasos que reúnen el exceso de líquido intersticial y lo regresan al sistema cardiovascular. Estos vasos los encontramos en casi todo el cuerpo, excepto en el sistema nervioso y algunas otras áreas. Estos vasos comienzan como capilares linfáticos ciegos que se fusionan y dan origen a vasos colectores que se reúnen con otros similares. Estos forman 2 troncos principales que vacían en las grandes venas del cuello. Esto no es una circulación, y su función principal es drenar exceso de líquido tisular. Bien, tenemos capilares y vasos linfáticos. En los capilares linfáticos vemos que tienen un diámetro de 100 micrómetros. En su pared tienen células endoteliales aplanadas, rodeadas por tejido conectivo, y también unos filamentos de anclaje, que son las que la fijan a las fibras de colágeno. Carecen de lámina basal o está descontinuada y no tiene complejos de contacto entre células endoteliales. En los vasos linfáticos, estos presentan gran número de anastomosis que rodean a las venas. Contienen válvulas cercanas entre sí y su recorrido irrumpe por los ganglios linfáticos. Su pared está rodeada por tejido conductivo y musculatura lisa. Los vasos colectores grandes se dividen en túnica íntima, media y adventicia. Estos vasos linfáticos son contráctiles y tienen ondas peristálticas.
Bien, tenemos los conductos linfáticos. Son similares a las venas grandes, pero estos vacían su contenido en las grandes venas del cuello. La principal función de los vasos es devolver a la sangre el exceso de agua y soluto. Bien amigo, esto ha sido todo, ha sido un gusto. Hasta la próxima.